¿Cómo están, amigos? Vamos a hacer este video que son los aprendizajes de la tertulia de ayer, que estuvo supremamente interesante. La participación estuvo espectacular de cada una de las personas que intervinieron, y digamos que de antemano quiero agradecerle a las personas tanto que estuvieron como las que tuvieron la intervención. Entonces, acá tenemos los 7 aprendizajes que vimos y que pude resumir de la tertulia de ayer. Lo primero es cómo aprender a decir no. Acuérdense que la tertulia de ayer era cómo podíamos tener una comunicación asertiva con las personas. Y este tema de decir no es muy importante porque los que somos o hemos sido comerciales y que de alguna u otra forma somos creativos y tenemos digamos que ese vínculo con el tema sentimental, muchas veces somos incapaces de decir no. Y, y hay que decirlo y saberlo decir. Y dábamos unos ejemplos que uno, en vez de decir tajantemente no, uno dice: hombre, esto me lo estás pidiendo para hoy a las 2 de la tarde, esto no lo puedo hacer hoy a las 2 de la tarde, te lo puedo hacer para pasado mañana a las 4 de la tarde, te lo puede tener listo, sí, lo puede hacer. Entonces es la forma, como digamos, no, porque además eso nos genera a nosotros, digamos que una responsabilidad, y generamos en la otra persona pues la responsabilidad en ello, ¿cierto? Lo segundo es saber qué tendencias de pensamiento tienen las personas del equipo. ¿Para qué? Para poder jugar al equipo y comenzar a ser eficientes en cada una, pues, de las funciones y tareas que tenga cada uno en el día a día. Y poníamos un ejemplo. Yo generalmente esto lo relaciono con equipos de fútbol, porque es como ve uno un engranaje, digamos, que lo puede uno asociar con el tema empresarial. Y es que si uno pusiera a una persona que es un delantero, que tiene talento para un delantero, para ser delantero y para hacer goles, si uno lo pone a defender o a ser arquero, entonces lo desubica y va a hacer el trabajo mal hecho. Entonces es esto mismo, es uno saber qué tendencia de pensamiento es. Si es una persona creativa, tenemos que explotarlo para que sea creativo. Y si somos conscientes de que hay una persona de esas creativas, entonces debemos darle juego para que esa persona explote su talento. Lo tercero que veíamos es que tenemos una tendencia en el cerebro. Cada uno de nosotros tenemos una tendencia en el cerebro, y sí tenemos características de las otras dos que están de las vecinas. Entonces, por ejemplo, si nosotros somos una de esas personas de tendencia sentimental, tenemos con seguridad algunas características de la persona creativa y otras características de la persona procedimental, ¿correcto? Entonces es para tener en cuenta eso, porque uno tiene, digamos que una tendencia, digamos que el 60-70% sea de uno de los 4 cuadrantes, y ese otro 30% tiene características de uno y otro lado. Bueno, esto es muy importante. Esta veíamos era cómo cambiar esos hábitos, más ahora que este tema de este confinamiento o del trabajo remoto, trabajo en casa o teletrabajo, como lo queramos llamar, nos ha obligado a hacer. Entonces, cuando nosotros comenzamos a coger esos hábitos, a cambiarlos, digamos que de una forma, puede ser de una forma forzosa o de una forma consciente, y nosotros comenzamos a explotar ese talento que tenemos porque reconocemos cuál es digamos que es nuestra tendencia de pensamiento. Nosotros comenzamos a hacer cosas que nunca pensamos que podíamos hacer, y ayer veíamos el ejemplo cómo podían trabajar en equipo, cómo comenzaron a hacer videos, a hacer charlas y capacitaciones vía virtual, personas que nunca en su vida habían dado una clase, y
por proponerse y por cambiar ese hábito, lo lograron hacer. Lo otro que veíamos, bueno, esto es muy importante. Cuando veíamos también que cuando las personas que son de tendencia de pensamiento antagónica se tratan de comunicar y son inconscientes cada una de quién es el otro, digamos que la comunicación se dificulta. Entonces, lo primero, digamos que es ser consciente de qué tendencia soy yo y qué tendencia es el otro, y si es el antagónico, hay un idioma que cualquiera entiende, y es el idioma, es un idioma universal, el idioma el que el cerebro entiende, que es hablar de forma tangible y de forma específica, ¿correcto? Y esto es lo que el cerebro, que hemos dicho anteriormente, se pueda imaginar o pueda medir. Cuando ese es el idioma en el cual nos comunicamos, siempre va a haber entendimiento, o sea, es imposible que deje de haber un entendimiento, a menos que haya negligencia de una u otra parte, ¿correcto? Pero cuando hablamos de forma tangible y específica sobre un tema específico, y lo que abordamos es, vamos con esa forma de hablar específica, tangible, que podamos medir, que nos podamos imaginar, va apuntando y va focalizada al objetivo central de la conversación que tengamos, cualquier tipo de pensamiento lo comprende. Bueno, esto también, veíamos que trabajar con las personas que son antagónicas en la forma de pensar es supremamente útil y es vital para el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque cuando un creativo comienza a botar esas ideas que son muy importantes y que son las ideas que bien en la familia generan algún tipo de beneficio o alegría común, o en el trabajo, en el área profesional, son las que generan valor a la empresa, esas ideas se tienen que bajar a desmenuzar un poquito, y la persona perfecta para desmenuzar y poner eso paso a paso cómo se hace es la persona procedimental. Entonces, en este caso, el creativo y el procedimental, que son antagónicos, deben trabajar en equipo, deben reconocer cuáles son las virtudes de uno y otro, deben hablar de esta forma tangible, específica, para que los dos sepan cuál es el objetivo, y cada uno aproveche su talento para que el equipo conjunto funcione. Y es lo mismo del equipo de fútbol. Si el mediocampista, que es el creativo, es el que le hace los pases al delantero para hacer los goles, el delantero hace los goles. Y ese es el trabajo en equipo que se necesita. Y lo último que veíamos era que en este tema también de decir no, retomando el primer punto que veíamos, es que yo, cuando le digo a alguien que no, obviamente es porque esa persona me está pidiendo un favor o quiere, entre comillas, endosarme o darme una responsabilidad que es de esa persona. Y cuando le decimos no, de pronto nos sentimos mal. Y es cambiar un poco este foco, es que cuando decimos no a una de estas, a uno de estos pedidos, a una de estas solicitudes, que nosotros hagamos algo, cuando decimos no, estamos enseñando dos cosas. Uno, enseñando a esa persona a que nosotros somos responsables por nuestras actividades o por nuestras tareas que son de nuestra responsabilidad, y le enseñamos a esta otra persona el valor de ella asumir su responsabilidad. Entonces, estos fueron los 7 aprendizajes que tuvimos el día de ayer. Espero que los puedan aplicar, que puedan reflexionar sobre ellos, y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Hasta luego.